Buenas tardes, hermanos. El estudio de este pasaje lo hemos dividido en dos partes. En el mensaje anterior veíamos que todo lo bueno procede de Dios. Como dice Santiago en el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy, Dios mediante, veremos que gracias a Él nacemos de nuevo, porque dice la Sagrada Escritura, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que nacemos de nuevo por el deseo de Dios, por la voluntad de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, ni por nuestras bondades personales. Entonces, en el día de hoy vamos a ver 3 puntos que contiene el verso 18. El primero de ellos vemos que Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de su voluntad. Él de su voluntad nos hizo renacer. La voluntad que se puso de manifiesto desde el principio, desde que hay memoria prácticamente en la Sagrada Escritura del principio de los tiempos, cuando Dios advirtió a la serpiente antigua que sería severamente castigada por el mal que había causado a Adán y Eva. Porque dicen los versos del capítulo 3, 14 y 15 del Génesis, por cuanto esto hiciste, le dice Dios a la serpiente antigua, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lógicamente, cuando habla de la simiente de la mujer, se refiere al Mesías, se refiere al Cristo, se refiere al Hijo de Dios que había de venir al mundo. Aquella promesa de juicio comenzó a cumplirse precisamente cuando el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice San Pablo escribiendo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del plan de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, de la voluntad de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La promesa que Dios le hizo en el Génesis, capítulo 3 de Génesis, se ve cumplida, según nos expone el apóstol Pablo, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y vino al mundo para redimir a los pecadores, a fin de que estuviéramos en condiciones de recibir la adopción de hijos. El plan para la regeneración de cada pecador arrepentido lo diseñó Dios antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de que el hombre pecara contra Dios. Pablo dice que nos escogió en Él, Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra de Dios repite en varios aspectos, en diversas cuestiones, la expresión la voluntad de Dios. Y es precisamente por eso, porque es la voluntad de Dios que hace posible que las personas podamos ser nuevas criaturas, podamos nacer de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer, en segundo lugar, nos hizo nacer por la palabra de verdad.
La Biblia, la Sagrada Escritura es el medio utilizado por Dios para nuestra conversión. Como dice San Pablo en la carta que escribió a los Efesios. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto que nos dice San Pablo en relación con la obra del Espíritu Santo sellando a los creyentes, siendo las arras la garantía del cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido que hará en sus hijos, todo esto se produce después de que las personas han oído la palabra de Dios, la han creído, han recibido el Evangelio de la salvación y Dios ha obrado en ellas el milagro del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro abunda en la misma idea que Pablo cuando escribe a los Efesios y dice en su primera carta universal, cuando se refiere a la iglesia, como decíamos, la iglesia universal, que son los miembros de la iglesia del Señor en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, son renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de verdad del Evangelio, creemos en el Señor Jesucristo. Y una vez que abrimos la puerta de nuestro corazón y le recibimos, le invitamos para que entre y le recibimos, comienza en nuestro interior ese proceso del nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, la versión Reina Valera que nosotros utilizamos habitualmente, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la Biblia, la versión de la Biblia Dios habla hoy, lo expone de la manera siguiente. Por eso hablamos de proceso, porque no es algo que quizás se produce en un instante, sino que es un proceso que comienza con la lectura, al escuchar la palabra de Dios, con creer en el Señor Jesucristo, con abrirle la puerta del corazón, con recibirle para que more dentro de nosotros y dejar que Él vaya obrando en nuestro corazón conforme a las necesidades que cada uno tenga en su interior. La Biblia, la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Una vez más, Juan 1, 11 y 12. Por eso es tan importante poner el alma en la predicación, cosa que yo encuentro tremendamente difícil hablándole a una cámara de un móvil. No es lo mismo hablar como lo estamos haciendo en este momento, que hablarle a la iglesia, teniendo a los hermanos, a las hermanas, o los amigos, a los invitados delante de nosotros y viendo la reacción que se produce en sus corazones. Pero el Señor nos dice a través de su siervo Pablo que es muy importante que los predicadores, que los cristianos pongamos el alma en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra, porque Pablo, como decíamos, expone a Timoteo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que explica bien, que expone bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Él, en tercer lugar, tercer punto de nuestro mensaje de esta tarde, de su voluntad nos hizo nacer para que seamos primicias
de sus criaturas. Dios nos creó, nos redimió y nos ha regenerado con un propósito: que seamos una ofrenda consagrada únicamente para Él. Él, dice el versículo 18 de Santiago capítulo 1, en la versión de la Biblia La Palabra, Él por su libre voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que seamos como primeros frutos entre sus criaturas. En el Antiguo Testamento, las primicias eran cosa santa que se ofrecía a Dios. Entre ellas estaba el primogénito del hombre, del ganado y de los frutos del campo. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo acerca de estas cosas. Dios le dice a Israel: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y en relación con en el mismo capítulo 23 de Éxodo, versículo 19, refiriéndose a los frutos del campo, dice: las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Los primeros frutos debían ofrecerse a Dios con gratitud, confiando en la divina provisión al mismo tiempo, como enseña a sus lectores el autor del libro de los Proverbios, cuando dice al pueblo de Israel, cuando nos dice a ti y a mí en esta tarde: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba llamado para ofrecer el primogénito de sus hijos, el primogénito de sus ganados y las primicias de los frutos del campo, fuera del trigo, de la cebada, fuera de la vid, fuera del olivo, de la higuera. Estaba llamado por Dios a ofrecerle lo primero de lo primero, lo mejor de lo mejor, es decir, las primicias. Ahora, en el Nuevo Testamento, los creyentes renacidos, los nacidos de nuevo, son primicias de la nueva creación y ofrenda eterna para Dios. Versículo 14, 4 de Apocalipsis 14. Estos, resumiendo mucho el versículo, recortándolo mucho, dice: estos fueron redimidos de entre los hombres. Se refiere a creyentes convertidos, consagrados a Dios. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios, y, es decir, para Dios y para el Cordero. Todo lo redimido debe ofrecerse como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Resumiendo, hemos visto que todas las cosas buenas vienen de Dios. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hemos visto también esta tarde que la dádiva más preciosa que recibimos de nuestro Padre Celestial no es un don temporal como puede ser la salud o como pueden ser los bienes materiales. Es la vida nueva, es la vida espiritual, es la vida eterna, como dice Pablo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de su voluntad nos hizo renacer, es decir, por voluntad suya, por iniciativa propia, nos hizo renacer, siendo como somos nosotros, y nos hizo renacer reemplazando. ¿Cómo me gustaría que pudiera transmitir claramente esta idea, hermanos? Dios nos hizo renacer, reemplazando la vida que nos había robado el pecado.
para que seamos primicias de sus criaturas. Y para que nos consagremos a Él, como se consagraba el primogénito del hombre, del ganado y de los frutos del campo. Ese es el propósito de Dios para todos sus hijos. El propósito que Dios tiene para cada creyente en la vida presente. Que cada uno de nosotros tenga claramente esto en su corazón. Que Dios, por su voluntad, nos hizo renacer para que fuéramos primicias de sus criaturas. Vivamos como tal, queridos hermanos, ofreciéndonos cada día a nuestro Padre Celestial en sacrificio vivo y santo, agradable a Él. En el nombre de Jesús, Dios os bendiga.